investigadora y cineasta. Es una de las directores de de las 12 películas, dijo, pero son 13, porque al final viene una 13ª película corta, que es la base del proyecto, y entonces va a hablar un poco sobre eso. Yeah. So all the films are shot with mobile phone cameras. Todos se filmaron con cámaras de teléfono móvil. And the reason for that, there are several reasons, but one was to allow more people to be able to participate in the project, so also women without no prior film skills, really. It was also cheap way of making this movie. It is actually funded by the Swedish Film Institute, but a very small amount of money, so we practically all worked for free. Sí, entonces, bueno, hubo varias razones para esto. Uno es barato, otro es muy accesible. Personas que no son cineastas podían hacer películas y participar en esto. Y fue financiado en parte por el Instituto de Cinematografía Sueca, pero que muy poquito dinero, que básicamente cada quien financió su película. And also, so the bonus film, which is called Come Together, it was made before the other shorts, and it was made by the producer Mia Engberg, and she's a well-established feminist Swedish filmmaker. She was part of a short film competition sponsored by Nokia. It was made for the Stockholm International Film Festival, where a number of directors were given this Nokia cell phone to make a short film. She decided that she would... Oh, do you want to do this first? Okay. Yeah. Entonces la 13ª película que se incluye fue hecha por la productora, which her name is Mia Engberg, que hizo un corto que se llama Come Together, que es sobre masturbaciones filmadas en celular, que fue parte de un concurso que organizó Nokia, los teléfonos móviles Nokia, para un festival de cine en Suecia, y entonces les dieron un celular para que filmaran cosas. Entonces ella es muy conocida por esta película, y por eso se pudo hacer esta película de los otros 12 cortos que se conformaron. Yeah, so when we come together in the film, a group of women used the mobile phone camera to film their own faces while masturbating. So you only see the faces. And then this film was posted on the film festival website, and there were a lot of comments, and some were very negative from guys who found these women disgusting and thought that they should put on makeup, etc. And they're all very beautiful, as you will see. So Mia Engberg thought that we need more films where women represent their own sexual pleasure. Apparently we need that. So that's entonces lo que filmaron fueron las caras de las mujeres al masturbarse y sus expresiones de placer, y entonces se puso en el sitio web del festival. Y entonces hubo muchos comentarios, algunos muy negativos, sobre todo de hombres que decían, bueno, que se maquillen y cómo es posible, y se ven muy mal. Y entonces la directora de este corto dijo, necesitamos más películas sobre el placer de mujeres en el cine, y esto fue la inspiración para esta película. Yeah. And so my short here is called Phone Fuck. It's somewhere in the middle. So you know which film that will be. Su película es coger por teléfono, entonces es como a mitad de la película para que la ubiquen y después puedan hablar con ella sobre su participación. Bueno, yo quiero avisar que esta función forma parte de la muestra Cine Sexo y la Mirada Femenina, que se está llevando fundamentalmente, sino que está acompañado de varias mesas redondas, y en la presentación vinieron 4 de las participantes en estas películas para platicar con el público, y hay diferentes mesas con diferentes temas. Uno de ellos, que es muy importante y les importa mucho, es el que se refiere a educación sexual, por ejemplo.
O sea que ha sido utilizados estos materiales también como parte de un proyecto de educación sexual. Y las mesas son realmente interesantes. O sea, la UNAM no hubiera podido apoyar un proyecto de esta naturaleza si no estuviera, digamos, justamente respaldado por todo este movimiento de conciencia sexual femenina. Bueno, pues habiendo dicho esto, bienvenidos, veamos la película y luego hablamos del proyecto. Congratulations on the project. La pregunta obligada. ¿Cuál es la línea entre lo pornográfico y what is the line between pornographic and not pornographic? I think one purpose of this particular project was to, the intention was to purposely also blur that line and to try to stretch the pornographic language, which is very much associated with close-ups on intercourse, more or less. So in this project, all the different directors were allowed to explore sexuality and disability in whatever way they wanted. So to capture the, try to represent sex in whatever way they wanted, not to follow a script on what should be or is. But the idea was rather to think outside of that. Sí, que la intención de la película fue borrar un poquito esta línea entre lo pornográfico y lo no pornográfico, y que generalmente lo pornográfico se refiere a los acercamientos a actos sexuales y genitales, y entonces aquí había absoluta libertad para que se expresaran en cualquier forma, y querían pasar para varios lados esto y salirse un poco de lo cuadrado de pensar en esos términos y expresar la sexualidad como cada quien se le ha tocado. Es que si habla mucho se me olvida lo que dijo, ¿no? Well, I would like to say congratulations, and I love your documentary. And it's very funny because well, a lot of people here, we have lived like those kind of situations. And I would like translation. And I would like to ask you, how do you begin to make this kind of filmmaking? Que la felicita, que le gustó mucho el documental, que muchos aquí han experimentado esto, y que quieren preguntarle cómo se les ocurrió hacer esta película. Yeah, so, but talking about my particular film, yes, it's not a documentary. Que no es un documental, él dijo documental. Yes, sorry. Yeah. But how did you begin to erotic line? So you always, when you was like a teenager, you always thought que cómo desarrolló el lenguaje erótico, que siempre desde adolescente pensaba así. No, but I have a background in documentary filmmaking and television, and then I've always been very interested in queer subcultures. And es documentarista y cineasta, y siempre ha estado muy interesada en temas de homosexualidad, lesbianismo. So before I made a documentary about drag kings, for instance. Hizo un documental sobre transvestis. No, drag kings. Drag kings. Bueno, sí, women who... mujeres que se vistan, bueno, sí, que mujeres que se vistan de hombres. So, and then I'm also a researcher. So I started my PhD project in cinema studies, and I wanted to explore this new film culture, the sort of queer feminist and lesbian born film culture that emerged very much during the 2000s. So the last decade there has really been a wave of interest in this kind of porn as a form of activism. So really it's very political, it's about empowering women and queer people. So I knew I wanted to do my project on that.
Es investigadora y su proyecto para el doctorado supo que quiso enfocar sobre el cine, sobre homosexualidad, lesbianismo y las expresiones de esto, que es un movimiento aparte del sexual político, que es como la liberación de estos grupos y la expresión de sus sexualidades, y que esto se ha dado en los 2000, o sea, en la última década, digamos, se ha desarrollado este tipo de cine de movimiento político, y esto es lo que ella quería explorar como investigadora. So my plan was to write my dissertation about it, but then Mia Engberg, the producer, invited me to be part of Dirty Diaries. I think I was very lucky because a lot of things started to happen right after I started my project. And when she invited me to also make a film and not just to write about the project, it was a big decision for me to take because it's not a very traditional way of doing research. To make porn. Entonces ella empezó a escribir su tesis sobre esta expresión cuando Mia Engberg la invitó a participar en la película. Entonces fue una decisión para ella y una oportunidad poco usual, porque generalmente durante la investigación no haces una película o haces lo que estás investigando. Entonces fue una oportunidad para ella de estar del otro lado de su investigación para la tesis. Yeah, so I decided that I wanted to do it, and it was a very fruitful method also for exploring some of the also theoretical questions that I was interested in. I'll show you the thesis. Okay. Sí, que entonces decidió hacerlo y fue muy fructífero para ella desarrollar varios de los temas que estaba tratando en su tesis. Esta es su tesis publicada. So then I ended up, the thesis then is based on an ethnographic fieldwork where my participation in Dirty Diaries was one part, so I followed both the production but also the reception for at least 1 year afterwards. Que fue un estudio etnográfico, entonces está su participación en la película, y tanto la película como fue recibida la película durante un año después de que se hizo. And it's been shown a lot worldwide. Se ha mostrado mucho en todo el mundo. It even had a theatrical release in France, so it premiered in 15 cinemas in 2010. También se estrenó en salas cinematográficas, en 15 salas en Francia en 2010. So another part of my fieldwork was also to look at some other recent contexts where this film culture is traveling. So there's also a porn film festival in Berlin. It's called the Porn Film Festival Berlin. It started in 2006, and it's become a very important platform for all of these discussions. And so there are a lot of also, it's similar to this festival, a lot of panels and roundtables and screenings and parties and everything. Sí, entonces investigó también la distribución y los lugares donde se exhibe este tipo de cine, y ahora hay un festival en Berlín desde 2006 que es Festival de Cine Pornográfico, donde se exhibe mucho y es una plataforma muy importante para este tipo de trabajos, y también tienen mesas redondas y pláticas como este ciclo que se está presentando en la UNAM, de lo cual esta función es parte, y que muchas pláticas y mucha discusión respecto al trabajo. Fortunately, Swedish filmmakers have been extremely influenced by Ingmar Bergman, so I think they're still trying to move beyond Bergman. Que sí ha habido una influencia del cine latinoamericano sobre los cineastas suecos, y ella dijo que no, que fueron muy influenciados por Ingmar Bergman y que todavía están tratando de recuperarse de eso. The people to do this kind of these stories. Bueno, ella dirigió uno de los cortos. Sí. Okay. Yes. Okay. Yeah. Pretty much all of the films work with friends, people from their own networks, from their activist or professional or
social network. Casi todas las películas se hicieron con amistades, con personas en las redes profesionales o políticos o amistosos de la gente que las hizo. Because it is very much a sort of a subcultural project. But Mia Engberg, the producer, she invited a number of people that she wanted to be in the project, so like academics like myself and filmmakers, artists, but also activists with no prior experience of filmmaking. But then there was also kind of an open call for participants. So there was a starting up meeting where a lot of people showed up. And then everyone was allowed to try to make their film, but she, in the end, made the decision what films would make it. And it's quite long as it is already. There were a few films. Entonces la productora invitó a mucha gente a participar en el proyecto, académicos como ella, cineastas, gente de movimientos políticos y amistades, y además hubo una convocatoria abierta para personas que quisieran hacer películas. Entonces mucha gente hizo películas, mucha de la gente que fue invitada y que acudió no eran cineastas, nunca habían hecho cine, y se hicieron muchos proyectos, pero finalmente la productora escogió cuáles quedaban dentro como en todas las categorías, ¿no? Cuáles quedaban dentro de la película, y dice ella que finalmente quedó un poco larga. Maybe 2006 or 2007, something like that. But no, we did not use, the idea was that we would use that same camera that she had used for Come Together, but then we were so many involved in the project, so they bought another similar model, but then a lot of people also just used whatever mobile phone they themselves had. And there's one film that is not filmed with mobile phone camera, and maybe you can guess which one of them it is. Yeah. Well, yes. The first one is actually cheating. But it's the first one, so you need to be seduced. Yeah, but the first one is more, more like a mise en scène. La primera es más una puesta en escena, ¿no? Que es más profesional, sí, perdón. Sí, preguntó sobre lo técnico porque se inició esto con un concurso de Nokia, que fue el último corto que vieron, que fue filmado todo con teléfonos Nokia, y preguntó si todos los cortos fueron filmados con Nokia y con el mismo equipo, y que originalmente se pensó hacer eso, pero no fue, compraron una cámara similar a esa, pero mucha gente usó su celular que tenían ellos, entonces y una de las películas no fue filmada con celular, que fue el primer corto. Gracias. O sea, no son puestas cinematográficas, ¿no? Y, o sí o no, en ese sentido, que yo preguntaba, ¿no? Sí, que algunos sí son. Algunos sí son cineastas. Sí, sí. Porque, bueno, la característica del porno es precisamente de los close-up, ¿no? Y está como lleno de close-up. Entonces, insisto, ¿cuál sería la Bueno, o sea, la motivación la entiendo, es como borrar esta línea entre lo pornográfico y lo erótico, pero en todo caso el resultado en pantalla fue el deseado. Was this the desired result? Let's go. I mean, there is not one like aesthetic principle in this project. Like, all the films are very, very different, and as I said, people have very different backgrounds. Some are more experienced filmmakers, but even those really go outside of any sort of principles or rules here. So, and I think that has also been one purpose with the project, was to have many films, not just one, and that, yeah, well, maybe you should say that. Sí, que no había ningún principio ni ninguna meta estética, sino que se salieran un poco de lo acostumbrado en el cine y que cada quien hiciera, que hubiera muchas diferentes expresiones, muchas películas diferentes. Era parte de la meta de esta película.
Pero de hecho toda la música es del mismo, casi todos los cortos son de la misma música, ¿se fijaron? Es el mismo autor. Yes. La música. Yeah. It's an artist called Fever Ray. Ajá. She's also part of a band called The Knife. It's quite famous Swedish group. La música es And she Fever gave Ray, es de The Knife, de un grupo muy famoso sueco. So she decided that she wanted to give her music. That was, she just finished that album, and she gave it to the production. And since we didn't have a lot of money, we were very happy to get that music. But it also creates, it also gives a sort of continuity between these different films. But you also have ella donó esta música a la película. Ella acababa de terminar este disco y ella dijo que se lo regalaba a la producción, y como no tenían mucho dinero, pues agradecieron el donativo, y entonces además que pues, sirve muy bien para las películas. Y eso quería saber, ¿hubo algún premio a lo que los que hicieran un mejor filme? ¿O hubo un pago? Award here for this? No, I mean, yes, some of the shorts have been in, let's see, so there is an award in Toronto called the Feminist Porn Awards. En Toronto hay un premio de pornografía feminista. It started in 2005, so it's also definitely part of this new wave of Comenzó en 2005, es parte de esta nueva onda. And I think Dirty Diaries had like not an award, but they like a special honorary mention, some one year. And then I know that the film Authority, a long film, it won a prize in Australia at a film festival called Perth Festival. Sí, bueno, que entonces la película Dirty Diaries ganó mención honorífica en esta canadiense, y Authority ganó un premio en el festival de como perversión, en Australia. Yeah, and I can't remember now, but there may also be other small awards that pero no ganan, sí. Okay. I think she was asking if there was an award in the call to participate in the film sort of thing, ¿no? Estabas preguntando si había un premio en la convocatoria, or payment, or anything. The performers got like 100 euros each. Dio 100 euros cada uno a los actores, a los and the directors worked for free. Y los directores trabajaron gratis. Siendo investigadora, en este proyecto, ¿cómo piensa una mujer en porno? ¿Cuál es su idea de lenguaje, de expresión? Porno as a language, as an expression. Yeah, I don't think there is a sort of an essential female pornographic view or vision. No creo que haya una visión esencial femenina pornográfica. Me refería más a su idea particular en este corto. Your specific view in this short. Okay, yeah. So in my short, I was I was interested in how this kind of longing and absence could sort of spark the desire even more. So I wanted to explore how I also wanted to explore desire in a mutual fantasy, so without an actual physical meeting, but how an erotic meeting is still possible. Sí, que quería explorar el deseo y la ignorancia del otro, y cómo esto creaba una excitación sexual, y podría haber el deseo y la excitación sin un encuentro real, y explorar el erotismo de una fantasía compartida. Felicidades, bien logrado. Congratulations, you did it. Feminist, I think, is that
as women and also queer people, there is a lot of shame and restrictions put on our bodies and on our sexuality. So there is, it's very important to try to liberate that and to have women and queer people try to explore and expand those boundaries. Sí, que aunque dijo que no hay una visión esencial de mujeres en cuanto a esto, en cuanto a mujeres y sobre todo en cuanto a la homosexualidad y lesbianismo, hay mucha vergüenza sobre sus cuerpos y sobre su sexualidad que se les ha impuesto, entonces hay que encontrar una forma de expresar esto y es muy importante. Yeah, and to do it in a variety of ways. Y hacerlo en una gama de formas. Habló Mariana Paler, que es la que hizo la curaduría y organizó esta muestra, que decía que ella pensaba que era muy importante traer esto a México como una manera de que las mujeres nos empoderemos al apropiarnos de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad y de nuestro placer, y que si las mujeres nos empoderamos en esa línea, puede ser un arma importante para evitar ser violadas. Eso me parece importante. Por otro lado, está en México también la directora del corto de Autoridad. La historia de la grafitera y la policía. Y ella mencionó en la conferencia que ella actuó uno de los personajes, o sea, una de las dos, para poderle pedir a la otra lo que ella necesitaba que diera en la formación. Y que también lo que ella quería, aparte de manifestar un acto de liberación sexual, era un poco retar a la autoridad. Porque si no, creo que si no hay esta explicación, creo que no se entiende de este corto. Fue importante o va a ser importante en otros proyectos, por ejemplo, considerar promover el uso del condón u otras medidas como, o sea, no sé, por decir, en el corto que llaman El Extraño, no sé si lo usaron o no lo usaron, pero que o sea, para la sexualidad femenina creo que es importante, sobre todo la que no, o sea, que implica ahí contactos de otros tipos, ¿no? Considero que es importante como feministas pues sexualizar el uso de medidas preventivas, ¿no? No sé qué, o sea, sí, o formará parte de otros proyectos a lo mejor. Yeah, I think that is a very important discussion to have. And it's interesting because porn, which is about sexual fantasies, is also very much a means of education and for learning, right? So there is a responsibility on the one hand, and on the other hand, it is also possible to say that this is a fantasy. It doesn't have to be instructive, but in fact, and especially with, especially with lesbian porn, I would say it has been very important as a means of education and also to talk about safer sex for women who sleep with women, because in the 80s, during the AIDS crisis in the US, no one addressed that question at all. So it was actually the lesbian porn that put it up on the table. Sí, que esto es una discusión importante que hay que hacer, y que por un lado entonces los que hacen este tipo de cine tienen una responsabilidad de informar sobre medidas preventivas, y por otro lado la excusa es que es una fantasía y no, pero que sí, que tiene un fin educativo y que sí debe de asumirlo, y que de hecho este tipo de películas que tiene que ver con lesbianismo ha sido muy importante en educar a la gente para el sexo seguro entre mujeres, porque durante los 80s en Estados Unidos, cuando el SIDA fue muy publicitado, todo el mundo se preocupaba de hombres o de heterosexuales, no de sexo entre mujeres. Entonces que ahora este tipo de cine está promoviendo
conciencia de medidas preventivas. El uso de condón o medidas preventivas dentro de la misma fantasía, como pues en esta idea de no, o sea, no porque uses condón entonces ya no es el mismo sexo, ¿no? Ya no es tan sexy como si no fuera. Yeah, yes, of course, it can also be part of the fact, of course, definitely. Bueno, había una paradoja ahí, cuando empezó el rollo del SIDA, los actores pornográficos eran considerados un grupo de riesgo y ya no, porque precisamente fueron los que impulsaron todo este tipo de prácticas más más limpias, digamos, ¿no? Y ya no son un grupo de riesgo, ¿no? Bueno, eso dice. Las mentes ya están mucho más abiertas, pero sí me gustaría saber cómo lo han recibido en general en todos los países, o sea, si la gente realmente está preparada para este tipo de temas. Muchas gracias, hasta luego. I don't know if people in general are prepared or not. I think it will continue to be a struggle to bring it up on the table and to discuss it. With Dirty Diaries, it's been screened a lot, mainly in Europe, but also in other parts, and the reception has been generally very positive. And what's been funny is that it's screened not only in specific porn festivals, but in short film festivals or documentary film festivals as well. So it's been, perhaps because of the funding from the Film Institute, it's been kind of a very legitimate film to show in all kinds of venues, which is, I think, is a good strategy to bring it out there. Sí, que quién sabe si la gente en general esté preparada para ver estas cosas. Todavía es tema de debate si se debe de exhibir esto o no, o dónde o cómo, pero que esta película sí se ha exhibido mucho, más que nada en Europa, y también aparte de exhibirse en festivales porno, cines porno, se ha exhibido en festivales de documentales y en otras cosas, quizás porque tuvo financiamiento del Instituto de Cinematografía Sueca, del gobierno. Se ha vuelto un poco más legítimo como cine pornográfico, y que esto es positivo y le da una difusión mayor. Una de las cosas que me llama la atención de esto es una cita de William Blake, mi poeta favorito, que dijo: nunca sabes cuándo es suficiente hasta que sabes cuánto es más que suficiente. Creo que es parte del valor de esto, es decir, ok, para mí esto es suficiente, esto ya no, pero establecerlo es interesante. That was my comment about William Blake. Thank you. Sorry. Okay. Sigo traduciendo.